Perfecto. Ok, perfecto. Entonces, el tema que vemos hoy es la parte práctica de la clase de integración. Supongo que desde sus estudios ya se habrán topado con la necesidad de resolver integrales. En ingeniería es muy común encontrarse con principios de conservación que vienen dados en forma integral, con lo cual bastante de los fenómenos físicos que se resuelven en ingeniería involucran la resolución de integrales y, por supuesto, sistemas más simples también. Ustedes saben que analíticamente todas las funciones tienen derivada, pero no todas tienen integral. No todas tienen primitiva, mejor dicho. Lo que aprendemos a resolver en análisis numérico son integrales definidas, es decir, integrales que tengan sus límites de integración izquierdo o derecho, y entonces lo que obtenemos es el área bajo la curva. Por más que la función tenga o no primitiva, el área abajo de la curva siempre la podemos determinar, salvo que la función sea discontinua o alguna cosa así, pero salvo esas excepciones, el área entre la curva y el eje X es algo que siempre podemos determinar, incluso si la función no tiene una forma cerrada, ¿no? Si es simplemente una curva ahí con puntos tirados, de todas formas podemos conocer cuál es el área abajo de esa curva. Pero insisto, hay integrales que son muy difíciles y otras que son directamente imposibles de resolver analíticamente, con lo cual cobra sentido resolverlas numéricamente. Vamos a ver entonces dos familias de métodos. Primero vamos a ver métodos que usan nodos equiespaciados. Vamos a ver por qué en realidad los dividimos así. Digamos, a mí podría no interesarme si los nodos están equiespaciados o no, pero resulta que cada familia de métodos tiene aparejada alguna ventaja, alguna desventaja. Por eso están divididos así. Algunos métodos usan los nodos equiespaciados, que a priori es lo que uno haría como más intuitivamente. Y también hay métodos que no usan los nodos equiespaciados, del cual vamos a ver la cuadratura de Gauss. Algo vimos, si recuerdan, en interpolación, que si tratábamos de interpolar polinomios con nodos equiespaciados, entonces podía presentarse un fenómeno de viboreo en el polinomio o fenómeno de Runge, que si nosotros encontrábamos una manera distinta de espaciar los nodos, minimizábamos ese efecto. Bueno, algo parecido sucede en el caso de integración, porque lo que hacemos al integrar es básicamente interpolar con polinomios y después integrar esos polinomios. Esa es una de las maneras clásicas de integrar numéricamente. Bueno, entonces tenemos algunos métodos, como les decía, con nodos equiespaciados y después la cuadratura de Gauss. Como ya vieron esto en la teoría del día lunes, vamos a partir de un ejercicio práctico como es este que está acá. A ver, y lo llamamos, porque esto al final es un número, como les decía, no es una función, ¿sí? Lo que nosotros vamos a obtener es un valor, un escalar definido porque la integral está definida. Entonces, explícitamente lo llamamos, en este caso, i, el valor del área abajo de esta curva o de esta integral. Esta es la integral analítica. Esta es la integral analítica. Los límites entre a y b, f de x es el integrando, diferencial x me dice con respecto a qué variable estoy integrando. Y en este caso particular, este es el ejemplo que vamos a ver. Entonces el integrando es x cuadrado a la menos x y los límites de integración 0 y 1. Viene bien a veces tener una idea de la forma que tiene la curva como para por lo menos agarrarnos de algo, ¿no? En principio ver si es continua o discontinua, ver si el área se podría
compensar arriba y abajo del eje X, bueno, en fin, ese tipo de cosas. Viene bien tener una representación de cuál es la función. Esta función que está planteada acá, ¿a ustedes les parece que tiene resolución la integral? ¿Tiene una primitiva o es imposible de resolver? Creo que la de e a la menos x era imposible, ¿no? E a la menos x es menos e a la menos x, así que justo esa es absolutamente posible, de hecho queda igual prácticamente. ¿No? E a la x, integral o derivado, da lo mismo. Sí, sí. Bueno, y entonces este integrando, ¿lo saben resolver o no? Es algo que seguramente vieron en el CBC, ¿no? Porque es 1D, una integral. Sí, por partes, ¿no? Bueno, ahí está. Esta por parte se podría hacer, porque yo tengo una multiplicación de funciones primero. Una que es mejor integrar y otra que es mejor derivar. E a la menos x da lo mismo, si la integro o la derivo me da más o menos lo mismo, no me ayuda ni me complica, pero x al cuadrado me conviene derivarlo, porque me queda 2x, y si después lo derivo de nuevo me queda 2. Y una vez que vale 2, esa integral ya está resuelta. ¿Sí? Así que habría que integrar por partes, aplicando partes 2 veces, y ahí me deshago de la integral. ¿Está bien? Entonces, esta es una integral que tiene solución analítica, lo cual es una ventaja, porque yo puedo hallar la primitiva y entonces calcular el valor exacto. Evalúo entre 0 y 1 y me da un número. Ese número es 2 menos 5e a la menos 1. Y yo acá lo expresé con alguna cantidad de dígitos. Lo podría expresar con infinitos dígitos porque esta es la solución analítica, la solución exacta. ¿Sí? No tiene error. El único error que tiene es el error de representación cuando yo la escribo. Acá la puse con 8 dígitos. Entonces el error está a partir del noveno dígito, simplemente porque yo no lo escribí. Pero bueno, no puedo zafar de eso. Porque si yo quiero escribir el valor, en algún punto tengo que dejar de escribir números, no puedo estar hasta el infinito. Entonces, bueno, el único error asociado es este error de redondeo, si se quiere, en la última cifra. Bueno, entonces vamos a resolverla con alguno de estos métodos. Volvamos un segundo, me decían, método de los trapecios, me imagino que ya ustedes intuitivamente saben cuál es. Es aproximar la función con un trapecio, o varios, pero empecemos con uno solo. O sea, evaluar la función a la izquierda, evaluar la función a la derecha, y después hallar el área de ese trapecio abajo de la curva. ¿Sí? En este caso sería un triángulo, ¿no? ¿Entienden eso? Porque f de 0 vale 0. Así que en vez de trapecio es un triángulo. Es decir, que el método de trapecios me daría base por altura sobre 2, muy simple. Siempre muy simple el método del trapecio, porque usa una línea recta, ¿sí? Una línea recta que une los puntos izquierdo y derecho. Bien. El método de Simpson es muy parecido, solamente que usa 3 puntos. Uno a la izquierda, uno a la derecha, uno en el medio. Y entonces una parábola de orden 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. En este caso acá en x igual 0,5, donde está la manito, tendría que poner un tercer punto. Me quedaría una parábola bastante recta, pero parábola al fin, que seguramente aproxime mejor a esta curva. Bueno, y si yo sigo agregando nodos, lo que voy a hacer es ir agrandando el polinomio con el cual yo aproximo. Por eso la fórmula de Newton-Cotes es una generalización para n puntos. Bueno, el método de Romberg ahora lo vemos dentro de un ratito. Vamos entonces a ver. Estas son las fórmulas de todas estas aproximaciones. ¿Y cómo llegamos a ellas? Bueno, posiblemente lo hayan visto el lunes con Tarela, pero se lo menciono acá en 4
frases. Primero es tomar el dominio en el cual se quiere integrar. En este caso, entre 0 y 1. Perfecto. Después lo separo en n intervalos iguales. Por ende voy a tener n más 1 nodos. Método del trapecio, n igual a 1. Un intervalo, 2 nodos. El intervalo que va entre 0 y 1, perfecto, nodo 0, nodo 1. Y su correspondiente f en x0 y f en x1, ahí. Después interpolo esos datos con un polinomio de grado n. O sea, en este caso con una recta. Porque n valía 1. Y después integro ese polinomio, porque los polinomios son fáciles de integrar, ¿no? Los polinomios son sumatorias, potencias. Entonces integrar el polinomio es muy simple. Bueno, entonces estos son los pasos con los cuales yo integro con Newton Codes. Fíjense esta palabrita, interpolar. Bueno, esto es lo que vimos la clase hace, no sé, 15 días más o menos, vimos interpolación. ¿Se acuerdan que la interpolación tenía asociado un error también? ¿No? Porque yo estoy interpolando con un polinomio una función que no es un polinomio. En los puntos ese error es 0, pero fuera de los puntos no es 0. Bueno, había una manera de acotar ese error. Básicamente tenía que ver con la derivada n más unésima dividido un factorial. Bueno, esa expresión del error en el polinomio interpolante es la que yo acá integro después y la que me fabrica este error que está acá a la derecha. ¿Sí? Entonces, estos términos error que están acá restando surgen de eso, de calcular el error del polinomio interpolante e integrarlo. ¿Sí? Entonces fíjense que la expresión de los métodos me queda constituida por dos partes. Primero, la fórmula del método, que es la que yo voy a usar para calcular mis integrales. Y del lado derecho, el error. ¿Sí? Entonces, esta es la fórmula del método y esta es la fórmula del error. En todos los casos está expresado así. Bueno, si a mí no me interesa el error, simplemente me quedo con la fórmula del método, lo aplico, ojos cerrados y listo, resuelvo mis problemas. Lo bueno de tener la fórmula del error es que el error me dice varias cosas importantes. Por ejemplo, cómo está constituida esta fórmula, esta expresión del error. Fíjense, tenemos h elevada a un exponente y la derivada enésima de la función. Eso es importante para mí y para ustedes. ¿Por qué? Primero me está diciendo al orden en el que está elevada la h. Eso, si lo recuerdan de métodos que fuimos viendo, no sé la verdad si lo hemos visto ya o esta es la primera vez, pero bueno, básicamente me dice cómo cambia el error si yo cambio el paso. A ver, por ejemplo, en el método de los trapecios, si yo calculo con un paso h, el error es este, que está acá. Y si calculo con un paso h sobre 2, ¿cuál es el error? ¿Cuál sería el error si yo calculo con el error paso h sobre 2? ¿H sobre 8? Claro. Bueno, sería el error este dividido 8. ¿Sí? Porque yo acá adentro, en vez de poner h, tendría que poner h sobre 2. Adentro del cubo, con un paréntesis. Entonces el cubo se distribuye en el numerador y en el denominador. El numerador sigue quedando h cubo, con lo cual es igual que esta fórmula. Pero después, en el denominador, tengo 2 al cubo. Así que 2 por 2, 4, por 2, 8. Al disminuir el error a la mitad, el error se me disminuye 8 veces. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Entonces, cuanto más alto el orden, mejor, básicamente. Porque si yo utilizo un paso más chico, cuanto más alto el orden, más disminuyo el error. Bueno, eso se llama orden del método. Eso se llama orden del método. Y acá a la izquierda está el orden de estas formulitas que están acá
expresadas. Entonces es básicamente el exponente este que figura acá, 3, 5, 5, 7 y así. Lo llamo local porque esta es la subdivisión con un único intervalo. Como yo le dije recién, un único intervalo entre 0 y 1 con un trapecio. Después existe la posibilidad de hacer muchos trapecios uno al lado del otro, que no tiene nada que ver con Simpson ni con los que vienen después. O sea, no es aproximar con parábolas, es aproximar con muchas rectas quebradas, ¿sí? Una al lado de la otra. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, el método local es aproximar con un único polinomio, sea de grado 1, 2, 3 o 4, con uno solo. Y después tengo la posibilidad de repetir esto muchas veces, las que yo quiera. Bueno, básicamente lo que sucede si yo repito esto muchas veces es que el error lo multiplico por n. ¿Sí? Ahí está la manito, tendría que poner un n, porque yo voy a tener n errorcitos. Más chiquititos, pero son n. Bueno, fíjense ustedes que n es b menos a sobre h. A ver, se los digo de nuevo. La cantidad de intervalos es b menos a, o sea, el intervalo completo, dividido h, que es el paso, o el delta x de uno de los intervalos. Entonces, si yo en vez de multiplicar por n, multiplico por b menos a sobre h, lo que sucede es que este h que estaba en el numerador se me simplifica con la h del denominador. Es por eso que cuando yo hablo de orden del método compuesto, se le resta 1 al local. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, se entendió, profe. Perfecto, bueno. Entonces, acá todos estos son el de la izquierda menos 1. Bueno, entonces, esa información yo la saco del exponente de las h's. Que esté dividido por 12, por 90, que tenga un menos, eso la verdad mucho no me interesa. Después tengo f segunda, f cuarta, f sexta, bueno, la derivada en algún grado de la función f. La función f es esta, ¿sí? El integrando. Bueno, y eso me viene muy bien, porque fíjense, acá el error depende de f segunda. ¿Qué pasa si mi función era lineal? ¿Cuánto vale la derivada segunda de una lineal? 0. Claro, 0. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que cuánto vale mi error entonces en las funciones lineales? 0 también. 0, exacto. Bueno, no era ninguna sorpresa, porque justamente trapecios usa funciones lineales para aproximar. Y si la que yo tenía de función era lineal, entonces el error es 0. Pero no es ninguna trampa, es 0 en serio. Eso es muy importante, porque digamos, si yo voy a aproximar funciones lineales, elijo método de los trapecios y ya está. Es el más simple, el más barato. Y no necesito nada más complicado, porque el error da 0 en funciones, en polinomios de orden 1. Por eso acá a la derecha puse integra exacto hasta polinomio de grado 1. Si yo tuviera un polinomio de grado 2, no me lo va a integrar de forma exacta. Bueno. Básicamente, entonces lo que tengo que hacer es mirar esta derivada cuál es, restarle 1 y ya obtengo hasta polinomios de qué grado esta expresión integra de manera exacta. Bien. El método de Simpson usaba parábolas de orden 2, o sea, una parábola cuadrática. Y acá me dice que integra exacto hasta polinomio de grado 3. ¿Será un error o estará bien esto? Porque no interpola con polinomios de grado 3, interpola con polinomios de grado 2. Bueno, lo que sucede con el método de Simpson es que se compensan algunos términos del error y entonces los términos que tenían orden 2 se compensan entre sí y entonces mejoro la performance del método e integra exacto hasta polinomio de grado 3. ¿Sí?
Eso pasa cuando n es par. ¿Sí? Pega un saltito acá. Pega un saltito. Simpson 3/8, que es el que sigue después, sí utiliza polinomio de grado 3, entonces obviamente aproxima de manera exacta hasta el polinomio de grado 3 también. Bueno, acá, como está f cuarta, es lo que me está diciendo. Bueno, con n igual a 4 es un método que no tiene nombre, de hecho la expresión ya es tan frondosa que ni siquiera la puse, pero el error acá tiene f sexta. ¿Sí? Entonces quiere decir que integra de manera exacta polinomio de grado 5. Bueno, y esta de abajo de todo es la generalización de las fórmulas de Newton-Cotes de n nodos. Sí, bueno, entonces en esta tabla están resumidas todas las fórmulas de Newton-Cotes, de las cuales las más populares son el método de los trapecios y el método de Simpson. Vamos a resolver entonces el problema que vimos recién con estos dos métodos. A ver. Entonces, ya dijimos que cuanto más grande el orden, mejor. El orden local surge de esta fórmula, el orden compuesto hay que restarle 1. Este error que está acá, en todas estas fórmulas, ¿es un error de redondeo o es un error de truncamiento? ¿Qué les parece? No, truncamiento. Claro, es un error de truncamiento. ¿Sí? Es la diferencia entre algo infinitésimo y algo finito. ¿Sí? Así que es un error de truncamiento, muy bien. Bueno, vamos a ver la regla del trapecio. Yo la podía obtener de dos maneras. Una es esta que les puse acá, interpolando un polinomio de orden 1 e integrándolo. Y la otra es simplemente la fórmula del área del trapecio, que es base menor más base mayor por altura sobre 2, que es esta que está acá. Es la misma fórmula. Bueno, perfecto. Entonces, acá tenemos el paso sobre 2, f en x0, f en x1. F en x0 era 0 al cuadrado por e a la menos 0. Perfecto. F en x1, 1 al cuadrado por e a la menos 1. Bueno, y eso me dio 0,18393972. Lo escribí con 8 decimales, pero no sé cuántos son significativos y cuáles no, si yo no tengo la solución exacta. Entonces, lo que yo podría hacer es estimar el error, o mejor dicho, hacer una cota del error con esta expresión que puse acá. H cubo sobre 12, F segunda. Lo único que no les dije es quién es este chi que está acá. Bueno, este chi, donde está la manito, no es otra cosa que el valor de x que maximiza a esta derivada segunda. ¿Sí? El valor de x que maximiza a esta derivada segunda en el intervalo AB. Eso es chi. Nada más. Bueno, entonces yo digo que el error del método de trapecios es menor que esto, porque esto que está acá a la derecha es una cota. Bueno, para ver cuánto vale cada uno de estos factores, tengo que calcularlos. F, acá está integrando, y cuadrado de la menos x. F', bueno, derivada del producto, el primero derivado por el segundo sin derivar, más lo mismo al revés, y lo derivo una vez más. De nuevo, el primero derivado, el segundo sin derivar, y así, hasta que llego a esta expresión, que es la expresión de f segunda. Pero no termina ahí, porque yo no tengo que dejarla en función de x, la tengo que evaluar en chi, y chi es el valor de x que maximiza a esa derivada. Bueno, yo acá ya había hecho un gráfico, en realidad hice un gráfico de esta derivada, podría hacer un análisis de funciones también, pero el gráfico me dio que era máxima en uno de los dos extremos. En general les va a pasar eso. O en 0 o en 1 obtiene un valor máximo. Si tienen mala suerte, bueno, el máximo estará en algún punto intermedio, con lo cual habrá que encontrar cuál es. Pero bueno, en este caso, acá no puse cuál es la forma que tiene, pero bueno, era un... A ver si mal no recuerdo, era algo así. Era una función, algo así. Entonces, entre A y B, me fijé, este era el máximo, si bien estaba abajo del eje X.
¿Sí? Disculpen el mamarracho, pero bueno. Entonces me dio 2. Bueno, después el resto de los parámetros los fui evaluando. H vale 1. Entonces finalmente me dio 0,17 esta cota del error. Bueno, pero la función valía 0,18, así que si la cota del error es 0,17, la verdad que es un error descomunal, ¿no? Cercano al 100%. Bueno, está bien, eso es lo que me dio la cota del error. El error real también lo puedo calcular porque yo tengo el valor de I exacta. Entonces, lo calculo. ¿Sí? Como tengo el valor de I exacta, que es la que tenía acá arriba, 0,16, 0,6, 0,79, lo resto con este, que es el de trapecios, y me da 0,023. Me dio mucho más chico que este. Está bien, no siempre va a pasar. Funciona como cota, si bien es una cota que es un poco exagerada en este caso. Sí, así que tengo las dos cosas, la cota y el error real, que en este caso dio bastante más chico. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, de todas formas es un error bastante grande porque es un error de más del 10%. Es un error de más del 10%. Bueno, vamos a calcular ahora con la regla de Simpson. Esta es la formulita, la saco de la fórmula de la tablita que estaba allá arriba. H sobre 3, F0, 4F en 1 y F en 2. O sea que multiplico por 4 la F en el medio. Bueno, acá está evaluado. Ojo que ahora H vale un medio. O sea que H es el delta X. Si yo lo estoy dividiendo en dos subintervalos, entonces no vale más 1. Ahora vale un medio. ¿Sí? Ojo porque es fácil meter la pata. Ahora el H vale un medio, con lo cual 1 sobre 2 por 3. Y acá estoy evaluando F en cada uno de los nodos intermedios. En el del medio lo multiplico por 4. Bien. Y eso me dio 0,1624. Se parece bastante más a la función, que era 0,1609, comparado con el de recién, que me daba 0,18. Ya el segundo dígito estaba tocado por el error. En este caso, 0,162, los dos primeros no están afectados por el error. Mucho mejor. Bueno, de nuevo, si yo quiero estimar la cota del error, tengo que hacer hasta F cuarta. Listo, derivo. Esta es F cuarta. Evalúo el resto de los parámetros y la cota del error me dio 0,2042. Pero también calculo el error real y me dio 0,2018. Esta vez es menor, pero no tan menor como el que había obtenido antes. Entonces, básicamente, tengo un orden de precisión más que con el método de los trapecios. Fíjese, este da 0,10 el error. Y este da 0,20 el error. ¿Sí? Así que mucho mejor el método de Simpson. Y el esfuerzo de cálculo, bueno, un cálculo más, digamos. Porque en el de trapecios había evaluado el integrando 2 veces. Y en este lo evalué 3 veces. O sea que no parece que sea una cosa muy descomunal el esfuerzo de cálculo extra. Y sin embargo, la reducción en el error es muy significativa. Bueno, eso tiene que ver con que esta función se parece mucho más a una parábola que a una recta. Bueno, Profe, perdón. sí. Me perdí. ¿Por qué el H ahora es un medio? Bueno, el método de Simpson lo que hace es subdividir este intervalo en 3. O sea que evalúa acá, acá, no sé qué dice ahí. A ver.
Ahí estamos. Y en 0,5, bueno, más o menos ahí. El método de Simpson evalúa la función en esos 3 puntos y lo aproxima con un polinomio de orden 2, ¿sí? Con una parábola. Entonces, lo que te aparece, ese h, es el delta x. El delta x es, como son nodos x espaciados, bueno, será x1 menos x0 o x2 menos x1. Cualquiera de los dos vale h. Sí, pero h es un delta x entre dos x consecutivos. Por eso vale un medio en este caso de Simpson, ¿se entiende? Ah, ok, perfecto. Sí, perdón. Ya entendí. ¿Sí? Lo llamamos h solamente para ahorrarnos una letra, pero es delta x. Todos los delta x valen igual porque estamos en método de nodos x espaciados. Bueno, acá estaba la formulita entonces, y usamos esta primera parte como la fórmula del método y esta segunda parte como la expresión, como la cota del error. Bueno, entonces, esta es la idea de las fórmulas de Newton-Cotes. Hemos visto las dos más simples. Y ahora vamos a ver un método que lo que hace es usar aproximaciones de orden bajo para construir aproximaciones de un orden más alto. Bueno, ese método se llama extrapolación de Richards. Mejor dicho, el método se llama método de Romberg. El método de Romberg usa la extrapolación de Richardson. Y vamos a ver de qué se trata esta extrapolación. A ver, déjenme tapar un segundo esto. Ahí estamos. Bueno, fíjense lo siguiente. Supongamos que tenemos un método de orden 1, es decir, que el orden vale 1, o sea que si yo disminuyo el error a la mitad, perdón, si yo disminuyo el paso a la mitad, el error también disminuye a la mitad. ¿Sí? ¿Se acuerdan que quiere decir orden 1? En el error yo tendría un h elevado a la 1. O sea que el error sería proporcional a h. O sea que si yo disminuyo el h a la mitad, el error se reduce a la mitad. Bien, entonces yo agarro ese método y resuelvo una integral. Y me da 10,50. ¿Sí? Ahí puse el ejemplo. A priori yo no podría saber cuánto de ese 10,50 es el valor sin error y cuánto es error, ¿no es cierto? ¿Me siguen con eso? Yo podría ser que la integral exacta fuera 10,4 y el error fuera 0,1. También podría ser que la integral exacta fuera 9 y el error fuera 1,5. Pero yo no sé en este resultado cuál es el impacto del valor sin error y cuál es el impacto del error. ¿Sí? ¿Me siguen? Porque al final sería una suma de las dos cosas. Bueno, entonces Sí, yo sí. hago. Perfecto. Entonces, utilizo el mismo algoritmo, pero ahora uso de paso 0,5. O mejor dicho, la mitad del anterior. En uno use paso h y en el otro use paso h sobre 2. Y ahora el resultado que obtuve es 10,25. ¿Les dice algo esto? Mismo problema, mismo método. Lo único que cambié es el paso. ¿Podría yo asumir algo con respecto al error ahora?
¿No podría asumir que ahora el error es menor? Sí, está bien, esa primera asunción está bien. Este tendría que tener menos error. Bueno, pero el resultado valdrá 10,2 y en el primer caso el error fue 0,3 y en este segundo caso el error fue 0,05 o, o es otra. Digamos, yo ya podría estimar el error o todavía no. Es un método de orden 1. ¿Qué le pasa cuando yo disminuyo el paso a la mitad? El error disminuye a la mitad. Claro. Entonces, en el ejemplo que yo les di recién, el error pasó de 30 a 5. No disminuyó a la mitad, disminuyó 6 veces. O sea que no puede ser. El error disminuyó a la mitad. ¿Cuánto disminuyó? 0,25, ¿no? ¿Sí, no? Y porque uno valía 10,50 y el otro valió 10,25. Los dos están compuestos por el número sin error y el número con error. El número sin error, si yo los resto, se anula. Lo que sobreviviría es el error, la parte con error. Entonces, si yo resto los dos, sé que la parte con error disminuyó 0,25. Bueno, pero entonces, si el paso disminuía a la mitad, ¿en cuánto se reducía el error? También a la mitad. También Entonces a la antes, mitad. Eso quiere decir que la diferencia entre los dos me debería dar el error dividido 2. O sea que el error dividido 2 es 0,25. O sea que el error, en el primer caso, era 0,50 y en el segundo caso fue 0,25. ¿Sí? No sé si me siguieron con esto. Los números que puse los hice medio obvios para que se entienda que el resultado sin error era 10, el error era 0,5 en el primer caso y en el segundo caso 0,25, porque el error disminuyó a la mitad. No hay ninguna otra combinación que me dé esto. ¿Sí? Básicamente son dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo podría haber planteado así, capaz que era más fácil, pero me interesaba que vayan siguiendo esta deducción. O sea, yo con esto tengo dos ecuaciones, que también tendrían dos incógnitas. Pero ahora yo ya sé cuánto vale cada una. Básicamente las incógnitas eran cuánto vale la magnitud sin error y cuánto vale el error. En el primer caso era la magnitud sin error más el error completo, y en el segundo caso es la magnitud sin error más el error dividido 2. Bueno, planteando ese sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas, ahora sí puedo concluir que el error era aproximadamente 0,25 en este caso, en el primer caso entonces 0,50, y la integral valía 10. Todo esto es aproximado porque estamos hablando de errores y de números exactos a los que yo nunca voy a poder llegar. ¿Sí? Pero esa es la lógica con la cual opera la extrapolación de Richardson. ¿Se entendió? sí, sí, se entendió. Perfecto. Bueno, entonces eso es algo que yo siempre voy a poder hacer, relacionar el valor utilizando un método con un paso y después con un paso más chico. Cada vez que yo utilice un paso más chico, el error va a estar más cerca del resultado correcto. Bueno, este fue el caso más simple porque el orden valía 1 y la relación entre pasos valía 1/2. Pero no siempre va a ser así. Entonces, esta formulita que está acá abajo es más genérica. Es más genérica y lo que me está diciendo es cuánto vale el valor con esta extrapolación de Richardson en función de integrales calculadas con un paso H1, con un paso H2, que en este caso es más grande, y con un orden P. Acá está el P en el denominador. ¿Sí? Entonces, no tiene por qué valer 1 el paso, no tiene por qué valer 0,5 la relación entre los pasos.
esta es la que emplearía la lógica para cualquier relación de pasos y cualquier P. Bueno, después me parece todavía un término extra, que son los términos más chiquitos del error, ¿sí? Recuerden que el error se compone de un término, que es el más importante, y después de infinitos términos que van teniendo exponentes más altos, ¿sí? Entonces, esta fórmula termina acá si yo la quiero usar para operar. Pero esto que está a la derecha sigue siendo un error residual que yo no estoy teniendo en cuenta. ¿Sí? Me quedo solamente con este término que está acá. Bueno, entonces, básicamente la extrapolación de Richardson hace eso. Y se llama, fíjense, extrapolación. Porque yo partí de un intervalo, 10,25, 10,5, y el resultado mejorado está por fuera de ese intervalo, ¿sí? Está por fuera. Que en este caso valía 10. No solo está fuera, sino que además está del lado de la integral más exacta. ¿Sí? Porque podría valer 10 o podría valer 11 en este caso, pero no. Vale 10 porque la segunda integral la hice con un paso más chico, con lo cual es más exacta. Y de ese lado tiene que estar el valor extrapolado, el valor mejorado por la extrapolación de Richardson. Bien, veamos entonces. El método de Romberg consiste en lo siguiente. Utilizar la regla de trapecios, compuesta, por supuesto, porque yo tengo que empezar a subdividir en muchos intervalos, pero todos usan trapecios. Y después les aplico extrapolación de Richardson. ¿Sí? Así que estas dos cosas es las que usa el método de Romberg. Vamos a ver. Nosotros calculamos en el primer ejercicio la integral por el método de trapecios con paso h igual a 1. Esta era la fórmula y me dio 0,18, etc. Bueno, para usar el método de Romberg tengo que hacer la extrapolación compuesta dividiendo el paso. En este caso lo dividí a la mitad, ¿sí? Podría haberlo dividido en otra relación, pero lo dividí a la mitad porque es más fácil. Además lo tengo que dividir una cantidad entera de pasos, porque si no, no puedo resolver la integral. Así que bueno, es una buena idea reducirlo a la mitad. Fíjense cómo me queda la integración compuesta. Esto de acá a la izquierda, ¿qué es? ¿Qué es esto? La de antes, ¿no? Trapecios. No, la de antes está que está acá arriba. Pero ahora, ¿cuánto vale h? Ah, la mitad que antes, sí. Ah, claro, porque yo ahora estoy usando h0,5, ¿sí? Así que, ojo, no es la misma de antes. H vale 0,5. Y F1 tampoco es lo mismo que antes porque ahora F1 es el punto central. ¿Sí? ¿Me siguen? Así que ahora yo voy a aproximar acá con una recta y acá con otra recta. Dos rectas. Entonces, ese es el método de trapecio compuesto. Básicamente es aplicar lo mismo, pero de un lado y del otro. Lo que sucede es que me va a quedar 2 por esta del medio, porque el de la izquierda es el de la izquierda y el de la derecha. Y este segundo intervalo es de nuevo el de la izquierda y el de la derecha. Este se va a duplicar, ¿sí? Entonces, esta que está acá es la de la derecha. H, de nuevo, vale 0,5. F1 es F evaluada en X1, que es 0,5. Y F2 es ahora F evaluado a la derecha. Lo que recién llamé F1. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, perfecto. Entonces, lo que me quedó con trapecios compuesta es la de los bordes me van a quedar siempre multiplicadas por 1 y todas las centrales me van a quedar multiplicadas por 2. Entonces, la regla compuesta no es una regla distinta, simplemente es la generalización de esto que están viendo acá. Siempre que yo tenga trapecios compuesta, en los extremos me queda multiplicando por 1 y todas las intermedias me quedan multiplicando por 2. Listo.
Y esa me dio 0,1677. Se ve que el error es menor en esta, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer la extrapolación de Richardson con estos dos valores, porque de nuevo, lo que yo tengo que cumplir para hacer extrapolación de Richardson es que sea el mismo método, con el mismo orden, el mismo problema, pero cambio el paso H. Eso es justamente lo que hice acá. Trapecio, trapecio, mismo problema, pero cambié el H. Bueno, y entonces aplico la formulita que usé antes. Ojo, el exponente. Este exponente que está acá es el orden del método. Trapecios, ¿qué orden tenía? ¿3? 3 el local, pero ahora estoy usando compuesta. ¿Sí? Porque estoy subdividiendo el intervalo muchas veces. Así que tengo que usar el menos exacto, es decir, 2. ¿Sí? Así que tengo que usar trapecios, pero compuesta. Orden 2. Por eso acá puse un 2. Bueno, y esto me dio 0,1624, 0,168. ¿Les recuerda algo este número? ¿Lo ven acá? Sí, igual, ¿no? ¿Qué pasó? Dio igual que Simpson. Bueno, da la casualidad, o no sé si la casualidad se demuestra, que la fórmula de Simpson coincide con la fórmula de trapecios más extrapolación de Richardson. O sea que este H sobre 3, F0, 4F1 más F2 es lo mismo que este valor y este valor extrapolados con esta fórmula que está acá. ¿Sí? Me dan lo mismo. Y por supuesto, el resultado también me da igual. Sería cuestión de reemplazar una cosa dentro de la otra. Básicamente, meter esta acá y dividirla por este número que me queda acá abajo y me debería quedar igual que la fórmula de Simpson. Ojo si van a hacer eso porque recuerden que esta F en 1 es esta que yo acá llamé F2 y este H vale la mitad de este que valía acá arriba. Así que bueno, hay que tener esas consideraciones. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Lo que yo armo ahora, entonces, es una matriz, más bien un triángulo en el cual yo voy poniendo todos los valores que fui obteniendo con el método de Romberg. Este es trapecio con paso igual H igual a 1, el primero. Este es trapecio con paso dividido 2, el segundo. Y este que está acá lo obtuve en función de este primero y este segundo. Entonces por eso lo pongo acá. ¿Sí? El tercero. Eso fue aplicar el método de Romberg una sola vez. Entonces, en lugar de llamarla trapecios y Simpson, lo que yo voy haciendo es numerarlas como si estuvieran adentro de una matriz. Entonces, a esta la llamo componente 1, 1, a esta 2, 1 y a esta 2, 2 y así, ¿sí? Correspondiendo al índice en el cual donde quedan ubicadas. Bueno, entonces obtuve este valor, mejorado en función de los anteriores que tenían un orden bajo. Con orden 2 yo obtuve Simpson, básicamente que tiene orden 4. Pero yo no apliqué directamente Simpson. Yo apliqué trapecios y extrapolación de Richardson. El resultado fue de orden 4. Porque Simpson compuesta tiene orden 4. Pero entonces me envalentono y digo, ok, dividamos el primero, en vez de a la mitad, a la cuarta parte. Entonces, con estos dos, calculo un nuevo valor de orden 4. Bárbaro. Pero yo ya tenía un valor de orden 4. Entonces, con estos dos, calculo un nuevo valor, que en este caso será de orden 6. ¿Sí? Acá ya el método no tiene nombre, simplemente le pongo Romberg en la columna 3, pero es importante entender que tiene orden 6. Básicamente este orden surge de ver cuál es el término del error que se cancela y cuál el término que sobrevive. Para eso hay que analizar los errores, ¿sí? Y es un poco complicado,
pero no importa, digamos, la regla es esta. Si empiezo con orden 2 y después obtengo orden 4, entonces siempre el orden, cada vez que mejoro, va a ir saltando de 2 en 2. ¿Sí? De nuevo, esto tiene que ver con esto que les decía antes, con este término residual del error que queda acá. Bueno, pero esto es para este caso puntual. También hay otros casos en los cuales yo empiezo con orden 1, lo mejoro, y entonces después tengo orden 2. Eso significa que ahí no va a saltar de 2 en 2, sino que va a ir de 1 en 1. ¿Sí? Pero bueno, en este caso puntual de trapecios más extrapolación de Richardson, arranco con el orden de trapecios, lo mejoro, pasé a Simpson, lo mejoro orden 6, lo mejoro orden 8. Bueno, y este orden 8 obviamente lo calculo de igual manera que lo que fui haciendo antes. Entonces, trapecios con h dividido 8, con los dos anteriores calculo este Simpson, con estos dos calculo este de orden 6, y con estos dos calculo el nuevo Romberg de orden 8. Bueno, fíjense que esta idea es mucho mejor que simplemente achicar el paso, porque simplemente achicar el paso es quedarse en esta primera columna. ¿Sí? Acá usé trapecios achicando el paso. El error va disminuyendo, pero muy lentamente. O sea, en la cuarta mejora con h dividido 8, todavía este tercer dígito no es significativo, porque valía 0 el de la integral exacta. Entonces, el resultado va mejorando, pero muy lentamente. Fíjense cómo mejora sobre la diagonal. Acá tenía un dígito bueno. Acá 2. Acá 3. Y acá 166. 166, 0. Bueno, casi tengo 8 dígitos buenos, porque es igual, pero en vez de 79, 80. Así que fíjense con la velocidad con la cual mejora por la diagonal. Insisto, yo no usé un método de orden 8, porque el método de orden 8 sería un método gigantesco con muchos cálculos. Lo que yo fui haciendo fue partir de estos y después simplemente ir armando este arbolito. Y el arbolito se arma con estas expresiones tan simples. Son una resta, división, suma. O sea que con 3 o 4 operaciones paso de uno al otro, ¿sí? Se ve, no, es algo muy simple, muy barato, y el resultado es mucho mejor que simplemente achicar el paso. Si se quiere, lo más complicado computacionalmente de este método es construir la primera columna, ¿sí? Porque acá sí tuve que subdividir el intervalo en 8 y en cada uno de ellos calcular la integral del trapecio, ¿sí? Entonces, esta primera columna sí me da cierto trabajo. Pero bueno, insisto, el trabajo que me dio, si yo me quedara solo con eso, no sería muy bueno. Si yo le aplico el método de Romberg, entonces lo mejoro de la manera espectacular. Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Se entendió que no tengo que usar Simpson? Sí, sí. ¿Sí? Porque yo uso directamente trapecio. No hace falta que use Simpson. Esto lo calculo en función de lo de trapecio, listo. Coincide de pura suerte con el método de Simpson, pero eso es anecdótico. Bueno, entonces con esto ya vieron toda la fórmula de Newton-Cotes. ¿Sí? Es lo más simple de programar, pero el error es alto. ¿Sí? El error es alto. Entonces, para eso vienen las fórmulas de nodos no equiespaciados. No equiespaciados dentro del mismo intervalo, obviamente. El cual vamos a ver la cuadratura de Gauss. Entonces, ¿cuál es la idea de la cuadratura de Gauss? Básicamente es muy similar a la integración numérica con nodos equiespaciados, pero no los usa equiespaciados. Hace una estrategia para disminuir el error. Usa una estrategia para disminuir el error. Entonces,
volviendo a este caso, fíjense, si yo usara trapecios, básicamente lo que yo haría es algo así. A ver, ¿dónde estará una línea? Acá. El método de los trapecios aproxima así. ¿Sí? Bueno, lo que hace la integración de Gauss, bueno, entonces, como ustedes pueden ver, el error, que es todo esto que está acá, entre las dos curvas, es bastante grande. Lo que hace el método de Gauss es no usar este nodo de la izquierda y este nodo de la derecha. Uso unos nodos que están más o menos por acá. Este y este. Ahora vamos a ver cuáles son esos nodos. Pero utiliza nodos distintos. También dos, si se quiere. También dos, pero no son los de los bordes, son otros nodos. Entonces, si yo evalúo la función en esos nodos, de todas formas las voy a aproximar con una recta. Pero fíjense lo que sucede. Si yo los aproximo con esa recta, la recta que pasa por esos puntos es esta que está acá. Algo así. Bueno, ¿qué sucede? Primero voy a tener una fracción de la función por arriba y otra fracción por abajo. Y después, estas dos áreas son mucho más chicas que esta original que tenía una panza enorme. Entonces, tengo dos panzas más chicas, pero además una es positiva y otra es negativa, con lo cual se compensan. ¿Sí? ¿Se ve eso? Entonces, la estrategia de Gauss es justamente eso. No irse a los bordes, porque en los bordes se maximiza el error, o con nodos equiespaciados, en el caso de dos nodos, sino elegir unos nodos que están un poquitito más metidos para adentro. Obviamente, no es que simplemente los mete adentro a ciegas, decide cuáles son esos nodos. Y con eso logra disminuir el error, pero también hacer uno positivo y uno negativo. Con lo cual se compensan, y dependiendo de si esto es un polinomio, o sea, funciones simples, el error puede llegar a ser 0. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de Gauss. No me meto más en la parte teórica porque, bueno, ya lo deben haber visto, pero el efecto con eso que yo les mencioné recién, con esa idea, usando n más 1 nodos, integra exactamente este polinomio de grado 2n más 1. Entonces, n más 1 nodos integra de manera exacta 2n más 1. Las de Newton Cotes, usando n más 1 nodos, integraba de manera exacta polinomio de grado n más 1 nada más. ¿Lo ven acá? N más 1. O n, pero bueno, supongamos n más 1. Y esta, Gauss, 2n más 1, con lo cual es el doble de buena. ¿Sí? Básicamente, integra de manera exacta polinomio de grado más alto. Con esa idea que yo les comentaba recién. Bueno, parecería espectacular, porque el esfuerzo de cálculo es similar, usa solamente digamos, la misma cantidad de nodos que las fórmulas de Newton Cotes, pero el error es mucho más chico. ¿Sí? Integra de manera exacta polinomio de grado más alto. La manera de operar con este método es la siguiente. Esto que está acá a la izquierda es la integral original que yo quiero resolver. F de x es el integrando, x varía entre a y b. Para encontrar esos puntos de Gauss en los cuales evalúo la función, tengo que normalizarla. Por eso cambio la variable. Hago un cambio de variable, ¿sí? Porque si no, esas abscisas de Gauss serían distintas en cada problema. Para que sean siempre las mismas,
y yo me ahorre cálculos, entonces lo que hago es normalizar el dominio de la integral. La imagen o el codominio o el eje Y sigue siendo el mismo, pero el eje X lo cambio. Donde X valía A y B, U vale -1 o 1. ¿Sí? Ese es el cambio de variable. Es un cambio de variable lineal, porque acá tengo dos puntos en los cuales estoy estableciendo el cambio de coordenadas. Con lo cual, la relación entre U y X es una relación lineal. ¿Sí? Y es siempre la misma en función de A y B. Bueno, entonces, entendieron que desde esta expresión acá a la izquierda y esta del medio, esto es exactamente igual, porque esto es un cambio matemático, ¿sí? Es un cálculo analítico. Y esto es aproximadamente igual, este es el método de Gauss. ¿Sí? Esto que está acá a la derecha es la expresión de la cuadratura de Gauss. Algunos coeficientes por phi evaluada en algunos puntos. ¿Sí? La sumatoria de todo eso. Digamos, esta fórmula que está acá a la derecha es la fórmula genérica de cualquier método numérico, porque si ustedes lo piensan, el método de los trapecios también eran coeficientes por la función evaluada. Vamos a verlo. El método de los trapecios es un coeficiente h sobre 2 por f en x0, más, de nuevo, h sobre 2 por f en x1. O sea que cualquier método de integración numérica se puede expresar como la sumatoria de coeficientes multiplicados por la función evaluada en los puntos. El método de Gauss, perdón, el método de Simpson sería este coeficiente por f en x0 más 4h sobre 3 por f en x1 más h sobre 3 por f en x2. Entonces, esta manera de expresar la integración numérica es una manera que se puede expresar cualquier método numérico. La particularidad de Gauss es que acá tenemos unos u sub i que tenemos que determinar, porque ahora dijimos que no están equispaciosos, o sea que yo a priori no sé cuáles son esos u sub i, ni tampoco sé cuáles son esos c sub i. Bueno, acá, si yo tuviera que explicarlo, abriría un paréntesis y les explicaría cómo se demuestra que calculamos estos puntos. Pero no lo hago porque eso ya lo hizo la teórica. Y entonces paso directamente a decirles cómo lo haría sin demostrarlo. Bueno, los puntos de Gauss, o sea, las abscisas, o sea, los X, en los cuales tengo que evaluar las U's, coinciden con los ceros de estos polinomios que se llaman polinomio de Legendre. Estos polinomios se definen de manera recursiva tal como están acá. Este es el P0, que vale 1, este es el P1, que vale U, y después todos los que vienen más adelante se definen en función de los anteriores. O sea que el P sub 2, bueno, habrá que reemplazar acá cuál es ese polinomio. No es muy difícil, es algo así como 3u menos 1, una cosa así. 3u cuadrado menos 1. Bueno, entonces esta es la manera de calcular los puntos de Gauss. Se llaman puntos de Gauss, pero ustedes tienen que saber que son las abscisas en las cuales evalúo la función phi. ¿Sí? Bueno, y los coeficientes de Gauss se pueden calcular de dos maneras distintas. Una es esta, directamente con una fórmula, pero para no tener que recordarla, vamos a hacerlo de una manera más fácil. Esa manera es el método de los coeficientes indeterminados y básicamente consisten en integrar funciones fáciles, ¿sí? Funciones de las cuales yo conozca la solución analítica. Por ejemplo, polinomios. 1, x, x cuadrado. Entonces yo me fabrico sistema de ecuaciones, mejor dicho, me fabrico ecuaciones de las cuales yo voy a extraer los coeficientes. ¿Sí? Ahora cuando hagamos un ejercicio esto se va a aclarar un poco más. Bueno, y phi de u no es otra cosa que el cambio de variable de f de x. Y acá está cómo me queda, ¿sí? Porque al final siempre me va a quedar igual. F de x diferencial x es exactamente igual a phi de u diferencial u. Y esta es la relación entre los dos. O sea, esto que está acá dentro del paréntesis es x. Esto que está dentro del paréntesis es x. O sea que esto es f de x.
¿Se acuerdan ustedes cuando cambiaban de variable en una integral, qué le pasaba al diferencial? ¿Qué pasaba cuando hacían un cambio de variables o un cambio de coordenadas en la integral? ¿Qué le pasaba al diferencial? Lo tenías que volver a, tipo, tenías que volver a ver cómo era el diferencial. Lo No tenía sé que si... transformar del uno al otro, pero ¿cómo se transformaba de diferencial cilíndrico a un diferencial cartesiano o polar? ¿Se acuerdan por qué había que multiplicar al diferencial original? En análisis 2 usábamos el jacobiano. Exactamente. El determinante del jacobiano. Bueno, acá está. B menos A sobre 2. ¿Sí? En una dimensión es muy simple ese determinante del jacobiano. Básicamente, B menos A es lo que varía X. ¿Lo ven? B menos A. Y 2 es lo que varía U, porque U está entre menos 1 y 1. Así que esto que está acá abajo no es otra cosa que f de x diferencial x. F de x es f de este paréntesis. Y diferencial x es determinante del jacobiano, que está acá a la izquierda, por diferencial u. ¿Estamos? Se los escribo así de manera explícita como para que vean que siempre va a ser la misma la transformación de coordenadas. Bueno, perdón. Y este b menos a sobre 2u más a más b sobre 2, esto surge directamente de decir, si x vale b, u vale 1. Si x vale a, u vale menos 1. Bueno, con esa regla de 3 compuesta pueden hallar esta transformación lineal. ¿Sí? Bueno, vamos a resolver el ejercicio. Vamos a resolver este ejercicio con el método de Gauss. Primera pregunta que tienen que hacerse cuando van a utilizar Gauss. Si A y B ya valen menos 1 y 1, entonces no tengo que hacer ningún cambio de variable. En este caso, ¿A y B valen menos 1 y 1 o no? En el ejercicio. 0 y 1 eran. 0 y 1, entonces tengo que hacer el cambio de variable. Si justo valieran entre menos 1 y 1, no, me salteo un paso. Bueno, como no me lo puedo saltear porque no valen menos 1 y 1, entonces lo hago. Entonces tengo que hacer el cambio de variable. X siempre va a ser b menos a sobre 2u más a más b sobre 2. Siempre. Entonces, b vale 1, a vale 0. Entonces, un medio de u más un medio. Perfecto. Después, si hago diferencial x sobre diferencial u, tendría que derivar. Y entonces esta sería la relación que me queda entre diferenciales. El diferencial x vale un medio del diferencial u. También podría haber llegado a eso con lo que dijimos hace un rato del determinante del jacobiano. ¿Sí? Porque el determinante del jacobiano es dx a du. Yo acá tengo dx a du. Entonces, fíjense, en el numerador me queda dx y en el denominador me queda du. ¿Sí? Du siempre es 2 y en este caso la diferencia entre los x era 1 menos 0. ¿Sí? Obviamente es entonces el número que está acá acompañando a la u. Bueno, entonces acá tengo dos cosas importantes. X en función de u y diferencial x en función de diferencial u. Bárbaro. ¿Cómo me queda entonces el integrando con su diferencial? F de x diferencial x, acá está f de x, escrita tal cual, por diferencial x. Después, esto que metí acá dentro del paréntesis es x. Lo saco de acá arriba. Y esto que está acá a la derecha es diferencial x. Un medio diferencial u también lo saco de acá arriba. Bueno, operé un poquitito, lo único que hice fue dejar a diferencial u solo, evalué f, y entonces
esto que obtuve es phi de u diferencial u. Digamos, acá lo hice pasito a pasito, pero si ustedes ya tienen claro cómo hacerlo, no hace falta hacer tanto detalle. Pero sí es importante que ustedes vean que phi de u es esta, que es f de x, pero también está este un medio, que es el determinante del jacobiano. Y diferencial u queda acá solito. Recomendación, si ustedes van a hacer estos cambios de variables, dentro del mismo miembro, no mezclen x y u's. Pongan o x o u's. Pero no mezclen las dos porque si no ya no saben qué es lo que están tratando de despejar. Entonces yo acá puse x y acá ya puse todo u's, pero no mezclen x y u's dentro del mismo miembro. Bueno, listo. Entonces yo acá ya tengo phi de u diferencial u. Entonces, la integral entre a y b de fx diferencial x es esta que está acá, que es exactamente igual a la integral entre menos 1 y 1 de phi de u diferencial u. Acá está. Bueno, y ahora sí ya resuelvo esta integral por Gauss. Yo acá entonces todavía no utilicé Gauss. Este es un paso previo que tengo que hacer si mi dominio no era ya menos 1, 1. Bueno, segundo paso, determinemos los puntos de Gauss. Primero, ¿con cuántos puntos de Gauss voy a trabajar? Eso no les dije cuántos, pero ustedes van a tener que tomar algún criterio porque van a tener que elegir cuáles. Digamos, no es un criterio válido cerrar los ojos, una ruleta y decir, bueno, listo, trabajo con 3 puntos de Gauss. Bueno, ¿por qué trabajaste con 3 puntos de Gauss? ¿Qué se te ocurrió? Entonces, hay que tomar algún criterio. ¿Qué criterio se les ocurre a ustedes que podrían usar para resolver esta integral por Gauss? ¿Cuántos puntos elegirían? ¿O qué criterio utilizarían? Vale decir cualquier cosa, ¿eh? Para probar y comparar con los métodos anteriores, uso 3, pero porque usé 3 antes, a ver si mejora o no mejora. Bueno, está bien. Ese es un criterio que es como para ver, para comparar con lo anterior. Pero también podrías usar 2, porque acá usaste 2 en trapecio. Sí, sí. ¿Qué otra justificación se les ocurre con la cual yo podría determinar la cantidad de puntos de Gauss? A ver si los ayudo un poco. Claro, sí, buscar la cantidad para ver que lo pueda integrar exactamente. Claro, esa no estaría mal. A ver, ¿y cuántos puntos necesito para integrar de manera exacta esto? ¿Me sabrían decir? Yo podría hacer una tablita, ¿no? Que me diga tantos puntos de Gauss, integra de manera exacta polinomio de grado tanto. ¿No? A ver, vamos a hacer un... Yo digo n, n es la cantidad de intervalos, ¿no? Intervalos. Entonces, voy a tener n más 1 puntos
Eso integra de manera exacta el polinomio de grado tanto. Bueno. 0, 1, 2, 3. N más 1 puntos. O sea, esto más 1. Integra de manera exacta polinomios de grado 2, n más 1. Bien, entonces, utilizando un punto de Gauss, integro de manera exacta polinomio de grado 1. Utilizando 2 puntos de Gauss, de manera exacta polinomio de grado 3. 3 puntos de Gauss, polinomio de grado 5 y así. ¿Y acá qué hago entonces? Lucas, Ignacio, Florencia, Tomás, Julián, Facundo, ¿no? Y creo que tenemos el polinomio de grado 2, así que... ¿Es un polinomio esto? No, no es un polinomio porque está multiplicado por la menos Bueno. x, pero bueno. Ahí está, ahí está. Bueno, yo ya sé que no me respondían porque estaban dudando de eso. Esto no es un polinomio, así que yo no puedo integrar esto de manera exacta. ¿Sí? Les estaba haciendo una trampa, pero bueno, está bien, ya. Entonces, no es un polinomio, no puedo integrarlo de manera exacta. Bueno, si fuera un polinomio, podría hacer esa cuentita, ¿eh? Y es muy buena porque, de nuevo, con pocos puntos yo integro de manera exacta polinomio de grado alto. Si no es un polinomio, yo podría decir, tengo que buscar otro criterio. ¿Sí? Puede ser, quiero integrarlo de manera bastante exacta, o como no lo puedo calcular de manera exacta, no me interesa y uso poco esfuerzo computacional. ¿Sí? Todo es válido, pero tienen que tomar alguna consideración. No se suelen usar muchos puntos de Gauss, ¿sí? Máximo 3, yo diría, es lo máximo que vi en mi vida. Así que 1, 2 o 3 puntos de Gauss es algo lógico. 4 eventualmente puede ser. 5 nunca en mi vida vi que alguien use. Bueno, entonces, acá vamos a trabajar con 2 puntos de Gauss porque sí. Básicamente por lo que habían dicho antes, para comparar con el problema anterior. Pero no es que haya otra justificación. Entonces, 2 puntos, n igual a 1, sería este caso que está acá, integraría de manera exacta polinomio de grado 3. Como esto no es un polinomio, no lo voy a integrar de manera exacta. Bien, primer paso, cambio de variable. Segundo paso, determinar los puntos de Gauss. Perfecto. Voy a buscar el polinomio de Legendre de grado 2, porque voy a usar 2 puntos de Gauss. Ese polinomio es 1 medio 3u cuadrado menos 1. ¿Saben calcular las raíces de este polinomio? Sí, de ese sí. De este sí, porque es 3u cuadrado menos 1 raíz de 3 y 1 raíz de 3. Primera conclusión. Las raíces son simétricas con respecto al 0. Entonces los puntos de Gauss son simétricos con respecto al punto intermedio, o sea, 0. Y si son impares, también es simétrico, pero les va a aparecer el 0. ¿Sí? Si la cantidad de puntos de Gauss es impar, les tendría que aparecer siempre el 0. Y después, puntos simétricos a izquierda y a la derecha. Bien, entonces ya con esto calculé los puntos de Gauss, o sea, donde voy a evaluar la función phi. Y ahora vamos a determinar los coeficientes de Gauss. Esto es con la formulita, no me interesa que lo aprendan así. Y esto es mediante el método de coeficientes indeterminados, que sí, este método es más potente y de hecho lo vamos a volver a usar en la parte de diferenciación. Lo que hago es integrar funciones fáciles y después ver cuánto hubieran dado con Gauss. Vamos a ver. La integral entre menos 1 y 1 de 1 diferencial u. ¿Cuánto es la primitiva de 1? Perfecto. Regla de Barrow, u en 1 menos u en menos 1.
O sea, 1 menos menos 1, 2. ¿Está bien? Entonces, pero yo esto lo resolví analíticamente. ¿Lo ven? Ese es el secreto. Resolverlo analíticamente porque es fácil. Y yo digo, bueno, pero si yo esto lo hubiera resuelto con la integración de Gauss, tendría que haber hecho esto. O sea, con 2 puntos, C0 por phi en U0 más C1 por phi en U1. Los C no sé cuánto valen, pero phi sí sé cuánto vale. Ojo que ahora phi es esta que está acá en el integrando. No es más esta phi con la que yo estaba trabajando antes, no se mareen. ¿Sí? El problema lo resuelvo después. Ahora abrimos un paréntesis y resolvemos otros problemas. Problemas en los cuales no tengo que hacer cambio de variable porque ya están entre menos 1 y 1. Y la phi entonces me queda acá directamente. Phi vale 1. No importa el valor de U. Entonces, phi en U0 vale 1. Y phi en U1 también vale 1 porque la función vale 1. ¿Se entendió? Sí, sí. O sea, cambia phi. Eso confunde a veces. Bueno. Y ahora, si yo me quedara con esto, me quedo con una ecuación y 2 incógnitas, porque C0 por 1 más C1 por 1 igual a 2. Infinitas soluciones. Necesito una ecuación más. Perfecto, me fabrico todas las que quiera con funciones simples que sean linealmente independientes. O sea, yo no podría elegir la función U y la función 2U. Esas son funciones linealmente dependientes. Tienen que ser linealmente independientes. No tienen que ser combinación lineal una de la otra. Por eso sirven U1, U cuadrado, U cubo y así, todas esas sirven. Bueno, resolvamos la integral entre menos 1 y 1 de U diferencial U. ¿Cuál es la primitiva de U? U cuadrado sobre U 2. cuadrado sobre 2. Muy bien, entonces si le evalúo en 1, me da 1,9. un medio. Y en menos 1 también un medio. Como las tengo que restar, me da 0. Obvio, porque la recta U es una recta de 45 grados. Si yo estoy entre menos 1 y 1, el triangulito de la izquierda se me compensa con el triangulito de la derecha, entonces me da 0. Pero si yo hubiera resuelto esto con el método de Gauss, me hubiera quedado C0 por phi en U0 más C1 por phi en U1. C0 y C1 son incógnitas. Phi en U0 ahora vale U evaluado en U0. Y ahora sí tengo que ir a buscar los puntos de Gauss que yo calculé recién. ¿Lo ven acá? Entonces, phi en U0 vale menos 1 raíz de 3. Y phi en U1, 1 sobre raíz de 3. Ahora sí tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Resolviendo, C0 y C1 valen 1. Perdón, profe, ¿por qué fue a buscar los coeficientes que tenía de antes, tipo 1 sobre raíz de 3 y menos 1? Porque yo tengo que evaluarlo en, digamos, aproximadamente igual es resolviéndolo con el método de Gauss. El método de Gauss implica evaluar en los puntos de Gauss. Entonces, phi lo tengo que evaluar en U0. U0 no es menos 1, ¿eh? No, sí, sí, está bien. Sí, antes era 1 y 1 porque la función era 1, está bien. Claro, acá no lo fuimos a buscar porque la función era 1, pero ahora la función es U. Phi de U vale U ahora. Entonces sí, tengo que poner U0 acá. Y acá tengo que poner U1. ¿Sí? Acá arriba también lo puse, pero como la función no lo veía, digamos, acá también lo tenía que evaluar. Pero phi en U0 vale 1. ¿Sí? Pero yo lo tenía que evaluar en U0. ¿Está claro? Sí, sí, se entendió. Perfecto. Bueno, esto marea un poco, pero es muy, muy simple. ¿Sí? Es decir, es simplemente integrar funciones conocidas, funciones fáciles, integrarlas analíticamente y después qué hubiera pasado si lo resolvía con el método de Gauss. Teniendo conocidas las U's. ¿Sí? Teniendo como conocidas las U's. Bueno, y así obtuve C0 y C1, las dos valen 1. Perfecto. Último paso, hacer la integración de Gauss. Acá está. La integral entre menos 1 y 1 de phi de U diferencial U es aproximadamente igual, porque esta es igual a la integral exacta, analítica, y esto es el método de Gauss.
C0 phi 0, C1 phi 1. Acá está C0, que es el 1. Phi evaluado en U0 es todo esto. También está el 1 medio. Este viene del determinante del jacobiano. Y acá está C1 por phi en U1. O sea que me quedan raíces por ahí todos lados. Es una cosa que luce un poco más complicada, pero tiene el mismo esfuerzo de cálculo que el método de los trapecios. Y me dio 0,15941043. Perfecto. Si yo calculara el error exacto, haciendo la integral exacta, restándolo con la integral de Gauss, me da 0,2012. O sea, espectacular. O sea, me dio mejor que Simpson, que usa 3 puntos. Recuerden cuánto me daba trapecios. 0,1023. Simpson me dio 0,2018. Y Gauss 0,2012. ¿Sí? Así que no lo tengo que comparar con Simpson, porque Simpson está usando más información, está usando 3 puntos. Este lo tengo que comparar con trapecios. Entonces tiene un orden de magnitud mejor que trapecios. En este caso, ¿no? Bueno, pero ¿a ustedes les parece que esto es más trabajo o menos trabajo que trapecios? No, mucho más. Bueno, fue mucho más. Fue mucho más porque tuve que hacer cambio de variable y fue mucho más porque tuve que calcular los puntos de Gauss y los coeficientes de Gauss. Pero hagamos un poquito de trampa y empecemos acá. ¿Esto es más trabajo que trapecios? No, eso no. Esto es igual, porque trapecios será h sobre 2, f0, más h sobre 2, f en 1. O sea que lo trabajoso es evaluar la función. Y después sumar y multiplicar, qué sé yo. Pero es exactamente el mismo esfuerzo de cálculo de trapecios. Bueno, pero hicimos un poco de trampa. ¿Y por qué estoy habilitado a hacer esa trampa? Porque los pasos 2 y 3 no dependen de la integral, no dependen del problema, son siempre los mismos. No tiene sentido que ustedes calculen los coeficientes de Gauss y los puntos de Gauss todas las veces que van a resolver un problema. ¿Sí? Tiene sentido que lo calculen una vez, o si nosotros se lo pedimos en el examen, también lo van a tener que calcular, pero después esta tablita que están viendo acá les va a responder el 100% de las necesidades que tengan en su vida entera con respecto al método de Gauss. Porque acá figuran la cantidad de puntos en la primera columna y después los coeficientes de Gauss y los puntos de Gauss en la tercera. Fíjense que se cumple que si es impar aparece el 0, que son simétricos con respecto a u igual a 0, y a puntos simétricos le corresponde el mismo coeficiente de Gauss. ¿Sí? Esto se lee así. Con 3 puntos de Gauss, los coeficientes de Gauss son 5 novenos, 8 novenos, 5 novenos. Y los puntos de Gauss son menos raíz de 3 quintos, 0, más raíz de 3 quintos. Para ahorrar un poco de tinta, simplemente no repetí 2 veces el 5 novenos, uno con más y otro con menos. ¿Sí? Pero ¿se entiende eso? Van a tener 2 puntos de Gauss que valen 5 novenos, que son los que coinciden con más y menos raíz de 3 quintos, y un punto de Gauss que vale 8 novenos, que es el que coincide con el 0. Como les decía, en mi vida yo vi que la gente use hasta 3 puntos de Gauss, ya 4 puntos de Gauss son un montón, es bastante esfuerzo de cálculo y calcular esos puntos es bastante grande, con lo cual realmente no se usa. Entonces yo casi que los convencí de que el método de Gauss es mucho mejor con el mismo esfuerzo de cálculo. ¿Sí? Porque si ustedes tienen esto en una tabla, ya está, no tienen que calcularlos cada vez. Simplemente vienen acá y los buscan. ¿Pero de qué me estoy olvidando?
del cambio de variable. Si bien era un cambio simple, también son cálculos. Entonces, si yo de alguna manera no tuviera que hacer el cambio de variable, el esfuerzo de cálculo sería exactamente el mismo que con trapecios. Pero ¿cuándo yo no tengo que hacer cambio de variable? Cuando ya integramos entre -1 y 1. Claro. Bueno, les parecerá bizarro, pero hay métodos numéricos que eligen su dominio entre -1 y 1 porque después quieren integrar por Gauss. Entonces no definen las funciones en un dominio cualquiera, sino que las definen entre -1 y 1. ¿Sí? Métodos como elementos finitos, incluso volúmenes finitos, tratan de utilizar esta ventaja del método de Gauss, esta ventaja de que es mejor y de que no requiere de esfuerzo de cálculo extra en caso de que no haya hacer un cambio de variable. ¿Sí? Así que si uno se define ya su dominio entre -1 y 1, puntualmente en estos métodos, dentro de cada elemento, ¿sí? Uno es libre de elegir las coordenadas ahí adentro, entonces después integra entre -1 y 1, con lo cual no es necesario hacer cambio de variable por Gauss. ¿Sí? Parece un poco intrincado, pero se usa. ¿Sí? Se usa. Y entonces en esos casos realmente el método de Gauss termina teniendo el mismo esfuerzo de cálculo que trapecios. En el caso de 2 puntos. En el caso de 3 puntos, igual que Simpson y así. ¿Sí? Básicamente, mismo esfuerzo para cuadratura de Gauss que para la fórmula de Newton-Cotes, pero con esta ventaja que es muy superior. Así que bueno, en resumen, cuadratura de Gauss integra de polinomios de grado mucho más alto de manera exacta. También el error es mucho más chico. Las desventajas son que hay que hacer cambio de variable y hay que saber los puntos. Puntos y coeficientes son siempre los mismos y son estos que están acá. O sea que eso no es trabajo extra. El cambio de variable, bueno, si uno se pone las pilas y decide que su dominio valía entre -1 y 1, entonces lo zafa también. Entonces, básicamente, sabiendo esto, uno preferiría hacer integración de Gauss. El tema es que, bueno, es un poco más complicada, si se quiere, de la programación, frente a algo tan simple como esto, ¿no? Entonces, si uno no se quiere complicar demasiado, o tiene integrales súper simples, a veces también se usa método de trapecio de Simpson. ¿Sí? La desventaja de esos métodos que tienen un error muy grande se puede contrarrestar utilizando el método de Romberg. ¿Sí? Porque usando estos métodos de tan fácil programación, haciendo un par de restas y divisiones, logro mejorar el resultado sensiblemente. ¿Está claro? Entonces, bueno, ustedes hoy aprendieron a hacerlo, pero también a seleccionar métodos, porque a veces los softwares, sea Excel, sea ANSYS, sea lo que sea, MATLAB, a ustedes les pueden ofrecer cómo quieren integrar. Y ustedes con estas herramientas que vienen hoy podrían decirle, ah, bueno, mira, está bien. Quiero integrar de tal manera. ¿Sí? O ustedes mismos, si lo necesitan programar, podrían elegirlo. Bueno. ¿Dudas con respecto a integración?